¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo programa de nuestra serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el significado de los alimentos en el cristianismo desde el convento de las monjas dominicas en compañía de Sor Teresa y Sor Alejandra. Les damos la más cordial bienvenida y les pedimos que nos acompañen al estudio para platicar sobre aspectos muy interesantes de este tema. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a nuestra quinta temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Y bueno, en esta ocasión, como bien ya les dijeron en la presentación con el profesor París Aguilar, vamos a hablar sobre la religión y los alimentos dentro de la cosmovisión y dentro del significado de la religión paleocristiana. Y bueno, para esto tenemos a dos súper invitados con nosotros. Vamos a presentar primero al doctor Ángel Méndez Montoya. Él es doctor en teología por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. También es profesor de filosofía y teología en la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, es miembro del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, y también aquí tenemos al maestro Felipe Manuel Carrera Merino. Él es ingeniero en alimentos por la UAMI. Sí, es UAMI, ¿verdad? UAMI, maestro en filosofía y ciencias sociales por el ITESO, y también tiene estudios de teología por la Universidad Pontificia de la Ciudad de México, y por supuesto que también ha presentado diversos cursos y conferencias referentes al tema de la alimentación y cultura religiosa. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a pasar entonces a ver un poquito sobre el objetivo que vamos a dar en este programa. Como primer término, nosotros vamos a explicar el simbolismo de la alimentación a través de las prácticas litúrgicas en todo lo que es el cristianismo. Como segundo punto, vamos a pasar a explicar todo lo que es el significado ya del rito eucarístico. Y como final punto, vamos a ver qué significado tiene la gula y la templanza en todas estas comunidades religiosas del cristianismo occidental. Bueno, entonces les recordamos también que nosotros estamos en vivo y por ende sus comentarios, su participación es de vital importancia. En la pantalla también van a estar saliendo los teléfonos para que ustedes nos puedan llamar, que bueno, son el 5622-8728, el 5622-8720, el 5622-8718. También simultáneamente estamos saliendo por internet dentro del correo mirador@coaed.unam.mx y simultáneamente en el portal dentro de mirador.coaed.unam.mx. También, si ustedes, bueno, ya tienen que hacer cosas o se les fue el programa y lo quieren volver a ver, pues entonces pueden entrar ustedes también dentro de internet a la página de mediacampus.coaed.unam.mx y ahí también hasta lo pueden bajar y grabarlo por si alguna vez quieren volvernos a ver y a recordarnos. Bueno, pues entonces, ahora sí, vamos a entrar en tema y vamos a empezar con nuestro invitado, con el doctor Ángel Méndez, y a él le vamos a preguntar, ¿cuál es la relación entre el alimento y las prácticas religiosas de acuerdo a las tres iglesias de la cristiandad? Que bueno, que es la católica, la ortodoxa y por supuesto la protestante.
Pues mira, en las tres religiones cristianas coinciden con dos cosas sobre el alimento en general. Una, primero, que el alimento es un medio de sustento. Sin alimento nosotros no sobrevivimos. Entonces es uno de los primeros aspectos acerca del alimento. Y la otra es como una dádiva, como un don, como un regalo. Entonces por eso es que la tradición en general es de dar gracias ante los alimentos. No solamente los alimentos están ahí como un fruto, como un regalo de la tierra, como un regalo de Dios, sino también son el producto de una transformación. La transformación del trabajo de los alimentos y también la transformación artística a partir de diferentes tradiciones. Las tres religiones cristianas, protestantes, católicos, ortodoxos, también tienen fundamentos o raíces de tipo bíblicas, el texto sagrado de los cristianos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la tradición del maná, el símbolo del maná, que es el pan que Dios les da a los judíos cuando ellos están, después de que escapan de ser esclavos en Egipto, buscan la tierra prometida por 40 años y entonces Dios no los deja hambrientos, Dios les da el sustento con el maná. Entonces es un símbolo muy importante para el mundo hebreo, el maná, porque es el símbolo de que Dios cuida a su criatura, cuida a su pueblo y los alimenta. Entonces es un símbolo muy importante y es muy interesante que aún incluso en la tradición del maná había este imperativo de que únicamente había que comer lo necesario, no había que acumular para uno mismo, sino que había que comer lo necesario y siempre con una invitación a alimentar sobre todo a aquellos que no tienen comida. Entonces también en el Antiguo Testamento podemos ver una tradición de la comida donde también es para dar a los demás, sobre todo a los que están más necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los hambrientos. En el Antiguo Testamento finalmente hay una imagen muy bonita, muy importante, que es la imagen de Sofía, la sabiduría de Dios, que es como la personificación femenina de Dios. Prepara un banquete, invita a todos a un banquete, y también Sofía, que es la sabiduría de Dios, es alimento. Ella es miel, ella es fruta, ella es aroma también. Entonces hay todos estos aspectos de Dios que se da en la forma de sabiduría, que es la forma de alimento. Ya para el Nuevo Testamento la tradición del alimento de alguna forma se radicaliza o se intensifica, sobre todo con Jesucristo, que es el que se presenta como el nuevo maná, el maná caído del cielo, el pan de vida eterna, y Él mismo se presenta como el pan. Entonces vemos la tradición desde el Antiguo Testamento de un Dios que alimenta a su pueblo al Dios que se convierte en alimento para su pueblo. Entonces eso es algo muy importante. Y también para ver algo acerca de las tradiciones del mismo Jesús, vemos que Él siempre, sus parábolas refieren muchísimo a imágenes del alimento, también a muchos de los milagros que hace tienen relación con los alimentos, y es una persona que se la pasaba siempre en fiestas, en banquetes, y de hecho era criticado muy gravemente por andar en comilongas, y sobre todo una persona que abría las estructuras de inclusión y exclusión a partir de una mesa compartida. Él invita a la comida a aquellos que son excluidos. Entonces también ahí vemos un aspecto o un mensaje acerca de la comida dentro del cristianismo, que es un símbolo de hospitalidad, de darse. Dios se da como Eucaristía, en este caso, y también es para compartirse. Muy bien. Felipe, ¿quisieras, por favor, decirnos cuáles son algunas de estas prácticas alimentarias que son relevantes o importantes dentro del catolicismo? Bueno, partimos primero de que es un pan que se comparte, o sea, es alimento que se comparte. Entonces, la comensalidad, el estar reunidos en comunidad, en donde nadie se queda sin alimento, es una base importantísima, ¿no? Y esto fundamenta
pues primera, la principal práctica, que es la Eucaristía, pero además ya en la práctica común católica también se da esta idea del sacrificio, o sea, ofrecer parte de nuestro trabajo para compartirlo con los demás. Y una práctica muy católica, sobre todo en México que tenemos, pues ese dar gracias a través de un banquete. Entonces damos gracias de que nació Jesús en Navidad, y bueno, y parece ser que es más importante ahorita el banquete de Navidad que la misa de gallo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque jala más la comensalidad, y creo que es importante recuperar ese sentido de compartir para darle ese tono sacro que se recibe en la Eucaristía. Y creo que en la cultura cristiana está muy presente eso. Ese pan que se comparte, ese pan que es don, como dice Ángel, pero además es un pan donde nadie se quede sin comer. Arrupe decía que la Eucaristía no está completa mientras haya gente que no tenga que comer. Y yo creo que esto es muy importante. Y es algo que se ha perdido en la práctica católica y que debemos de recuperar. Que nadie se debe de quedar sin alimento, porque no nada más el alimento de la sabiduría de Dios, sino el alimento como tal, con todas las palabras que esto representa. Y ahorita estaban hablando o mencionaron el término de la Eucaristía, y precisamente, no sé si nos podrías decir un poquito más, Ángel, sobre qué papel va a jugar la Eucaristía, o por qué es la vida central de los católicos. Sí, es central en la vida de los católicos porque es el gesto paradigmático del dar de Dios, de que Dios es un Dios que se comparte. Tenemos esta idea muchas veces de un Dios completamente lejano, trascendental, indiferente quizás a la creación, pero aquí en el gesto más básico y primordial, que es el alimento, se comparte en esta forma tan primordial que es para alimentar. Entonces es un primer gesto en el cual vemos a un Dios deseoso de intimar con la creación, con la humanidad. Entonces yo diría que la Eucaristía es el símbolo del deseo de Dios de estar cerca, de hacer comunión con la humanidad, de que Dios no es indiferente. También la Eucaristía en su raíz griega significa Eucharistos, que significa acción de gracias. Entonces también es una actitud de dar gracias por un Dios que se acerca, que está íntimo. ¿Qué puede ser más íntimo que llevarse a la boca, que se vuelva parte de ti, parte de tu cuerpo? Porque cuando comemos algo, lo que comemos se vuelve parte de tu cuerpo. Pero también al mismo tiempo nos hacemos parte del cuerpo de Dios, o lo que llaman el cuerpo místico de Cristo. Entonces es esta dualidad o esta unión de deseos, la Eucaristía, el deseo de Dios de intimar, de estar cerca con las criaturas, con la humanidad, y el deseo de la humanidad de estar cerca de Dios. Realmente para mí la Eucaristía es un festín del deseo, porque es la unión de los deseos humano y divino. Y así se llama el libro, sí. Bueno, y también quisiera decir que, bueno, todavía falta muchísimo en la Iglesia Católica, especialmente para evitar algunas dicotomías, por ejemplo, que todavía se siguen haciendo. Una dicotomía es entre el espacio privado, que es el espacio litúrgico, donde se celebra la misa, y el espacio público, porque la ingesta que tiene lugar en el espacio privado, en la liturgia, esta ingesta del Dios que se acerca, que se hace uno con nosotros para que nosotros alimentemos a los demás, que nos convirtamos en seres eucarísticos, se rompe en el momento en que uno pasa al espacio público. Entonces aquí hay una dicotomía entre el espacio privado y el espacio público. Debería de haber una resonancia de cómo los católicos tienen que llevar este mensaje de alimentar a todos, sobre todo hambrientos, alimentar a todos como Dios nos alimenta a nosotros. Y el otro dicotomía es entre un Dios que es sobreabundante, la sobreabundancia divina y absolutamente generoso, en un mundo donde hay tanta hambre. Entonces también ahí vemos otra dicotomía de un Dios generoso, superabundante, en un mundo donde hay tanta injusticia, tanta explotación y tanta hambre.
Totalmente, ahí la contradicción. La Eucaristía se debe de extender al ámbito público. Así es. O sea que nuestro compartir lo que tenemos, lo que sabemos, lo que producimos, con los que menos tienen, debe de ser buena noticia. O sea, también debe de ser Eucaristía. Muy bien. Bueno, pues antes de seguir platicando con nuestros interesantes invitadísimos aquí y por supuesto muy queridos amigos, vamos a ver un video, vamos a ver una pequeña cápsula en donde vamos nosotros a ver un poquito más sobre esta ideología, pero ya concentrándonos en todas estas comunidades religiosas, específicamente en los conventos femeninos, y que en este caso van a ser sobre dominicas. Así que acompáñenos, por favor. La necesidad hace que tomemos esa decisión. Nuestro convento se fundó en 1458 y las monjas que entraban era de posición, hijos de españoles. Entonces el plan era que entraban con dote. Entonces no había necesidad de trabajar para vivir. En 1858, con el cambio del régimen, al entrar Benito Juárez, la situación cambió y entonces la necesidad de subsistir hizo que tomemos decisiones de trabajar para poder comer. Ese fue el cambio que hubo. Y y ahora últimamente, desde 1900, ya no se pide el dote. Si puedes, lo traes, si no, no. Aquí vivimos de nuestro trabajo. Esto son los productos, aparte de la costura, tejido, bordado, pintura. Estamos en la plaza de Gómez Farías, número 8. Al lado está el Instituto Mora. Esa placita es la placita de San Juan. Enfrente está la iglesia de San Juan. Estamos en la colonia Mixcoac. Este es un rincón antiguo, ¿verdad? De la época colonial. Esta casa fue de don Valentín Gómez Farías, presidente de la República. Fue su casa de campo. Y aquí vivió don Irineo Paz, abuelo de don Octavio Paz. Eran los grandes compadres. Construyeron esas dos casas. Y pues de eso ha pasado a otras personas de propiedad hasta llegar con nosotros, que una persona muy allegada a las monjitas compró la casa y nos la regaló. Entonces cuando las monjitas vinieron aquí, porque antiguamente iban de casa en casa alquiladas y pasaron muchos problemas, entonces ella a principios del otro siglo compró esta casa y se la regaló a la comunidad. Eso hace como unos 60 años y pico. Desde eso estamos aquí. Bueno, completando con la madre, nuestro convento se llama Santa Catalina de Siena y estamos disponibles para todos los que quieran adquirir nuestros productos de 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Sí, pueden tocar aquí o asimismo también pueden hablar por teléfono. Por ejemplo, hay productos que son solamente por pedido, como los chiles en nogada, ¿sí? Y por ejemplo, cuando es en diciembre, los buñuelos también son sobre pedido. También la rosca de Reyes o el pan de muerto, ese sí lo pueden venir a buscar aquí. Nosotros vivimos de esta forma. Cada 3 años elegimos la priora. Y la priora da los cargos. Cada representante de un equipo, porque son por equipos, trabajamos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hacemos. Por 3 años estamos en la puerta haciendo pan, en la costura, pintando, lavando la ropa, la limpieza. Y a los 3 años, al entrar una nueva priora, se cambian los trabajos, se va cambiando y entonces todas pasamos por todo.
En nuestras comunidades es una riqueza porque todas aprendemos de todo. Sí, hasta la más chica y hasta la monjita ya mayor, se va pasando, por eso decía yo, de generación en generación, porque todas aprendemos a hacer que el rompope, que la costura, que las galletitas, y se van pasando todo lo que lleva en sí de secreto y todo eso, sí, para que todo salga rico y las personas digan, en la comida de las monjitas es lo más sabroso que hay. Por eso, sí. Bueno, pues regresamos aquí en el estudio y como hemos visto, todo lo que son las sociedades conventuales, de tanto femeninas como también masculinas, van a ser predominantes en cuanto al interés, pero sobre todo en cuanto a la especificación de lo que es el significado de la alimentación en este tema que nosotros estamos ahorita tratando. Y bueno, en un momento vamos a ver la segunda parte de esta cápsula, así que por favor no se despegue de nosotros. Así que vamos a comenzar, o vamos a seguir más bien con esta plática, y bueno, vamos a retomar lo que nos mencionó Ángel y hacerle una pregunta sobre ya en sí, desde el punto de vista teológico, ¿cómo nosotros podríamos comentar que el acto cultural de lo que es la comida, y que puede ser una práctica ontológica, natural y sobre todo sociocultural, cómo es que se adentra este aspecto ya en lo que es la comunidad? Sí, mira, yo creo que los tres aspectos están coimplicados. Primero que nada, el alimento es una cuestión natural, existencial. Sin alimentarnos nos morimos, entonces es algo básico para la existencia humana y para todos los seres vivos. Entonces hay este aspecto como básico y fundamental. Pero la comida no es únicamente comida, sobre todo en la realidad humana. La comida también es parte de cultura, es tradiciones, son imaginarios, son formas de hacer comunión. Entonces también son símbolos y medios de comunicación con los demás, con las personas, con las culturas. Entonces también tiene un aspecto natural, tiene un aspecto sociocultural y después más profundamente podríamos decir que tiene un aspecto ontológico en el sentido de somos lo que comemos. Las tres aspectos nos dice de esta frase de somos lo que comemos. Somos porque necesitamos del sustento para sobrevivir. Somos también porque nos dice algo acerca de quiénes somos como culturas, como tradiciones, como imaginarios, y también somos en el sentido de que sin comer carecemos, necesitamos del otro, ya sea un pedazo de pan o ya sea la otra persona. Entonces eso dice algo, un aspecto como ontológico de lo que somos. Entonces los tres aspectos están complicados. Perfecto. Bueno, Felipe, ahora sí, ya lo que es a la luz de esta teología que nos está comentando un poquito Ángel, ¿cómo nosotros podríamos evaluar estos hábitos y prácticas alimentarias, pero ya en un mundo actual? ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo se refleja el significado? Yo creo que es signo sobre todo de toda cultura y de toda identidad propia de un pueblo. Entonces, en el caso, por ejemplo, mexicano, la práctica alimentaria es un signo de identidad que permanece a través de los siglos y a través de las fronteras, de tal manera que las personas que emigran mantienen siempre ese signo de identidad a través de la comida. Y yo creo que es parte de esa forma de relacionar lo que somos con lo que comemos. Y es lo que más nos sentimos orgullosos al ofrecer lo que tenemos y lo que somos como mexicanos, por ejemplo, nuestra comida. Entonces, los hábitos alimentarios se van haciendo signo de identidad y signo de lo que sentimos también, porque también en la comida van nuestros sentimientos. Entonces, es un signo que nos muestra lo que un además de sus tradiciones culturales, artísticas y demás, pero los hábitos alimenticios relacionados con la religión sobre todo. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, la fiesta de muertos, que es internacionalmente conocida y tiene mucho que ver con este alimento sacrificial que se le ofrece
a nuestros antepasados o a los que ya no están, etcétera. Igual los días de vigilia, bueno, la Semana Santa, O ¿no? Semana Santa. Todavía siguen siendo muy, muy fuertes. Y algo ¿no? interesante es que cada fiesta religiosa dentro de la práctica católica tiene un alimento propio de la región y propio de los alimentos disponibles de la época, ¿no? Y esta práctica poco a poco se ha ido desvaneciendo y es algo que tenemos que recuperar porque eso es lo que somos, es lo que nos distingue. Un maestro dice, bueno, somos lo que comemos, pero también somos lo que hemos comido, ¿no? Así es, Más y que, no debemos de perder eso. Exacto, más que en el presente, en el pasado. Sí. Bueno, amigos, pues muchas gracias también por seguir con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresando también les voy a comentar que tenemos por ahí unos obsequios. Entonces, acompáñenos, por favor, sigue con nosotros. Bueno, pues gracias por permanecer con nosotros y les volvemos a recordar que dentro de sus pantallas en un momento van a estar apareciendo los teléfonos para que puedan a darnos sus comentarios y también sus preguntas o también sus quejas o sugerencias, ¿por qué no? Entonces les vamos a recordar los teléfonos, acuérdense, es 56 22 87 28, 56 22 87 20, 56 22 87 18. También si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, nos pueden mandarlas a mirador@coaed.unam.mx y también les recordamos que simultáneamente estamos en internet dentro del portal de mirador.coaed.unam.mx y también, bueno, dentro de sus pantallas van a estar saliendo los rótulos de información para que ustedes, por si no lo han escrito, bueno, lo vuelvan a recordar. Vamos a seguir nosotros con nuestros invitados, vamos a seguir con todo lo que es el simbolismo, la ritualidad, los significados de los alimentos dentro de lo que es el catolicismo y vamos a retomar otra vez a que nos pueda decir un poquito sobre si el catolicismo que llega ya en el siglo XVI a lo que es el continente americano, ¿qué cosas o qué particularidades tenía en específico? ¿Cómo se presentan estas particularidades dentro de lo que es el significado dentro de los alimentos? Pues mira, el catolicismo que viene aquí de Europa tiene aspectos negativos y positivos, o lo que han llamado luces y sombras. En el aspecto más negativo es la occidentalización del cristianismo, este impulso de Occidente de ir a colonizar otros países, otros lugares, lo que Enrique Dussel llamaría el encubrimiento del otro, más que el descubrimiento de las Américas, más bien fue un encubrimiento porque fue una imposición de los modelos occidentales a los otros, ¿no? En este caso, en el caso de nuestras tierras latinoamericanas. Entonces sí había como este impulso colonizante, destructivo, de imposición. Y en el caso de los alimentos, pues venían con técnicas y con productos y con actitudes y simbolismos que impusieron sobre estas tierras, sobre estos símbolos. Entonces trataron de destruir al máximo todos los símbolos alimenticios que había en estas tierras. Pero por otra parte también había otra fuerza dentro del catolicismo del siglo XVI, que es el de dialogar con la cultura. Y vemos, por ejemplo, el esfuerzo de muchos misioneros jesuitas y dominicos que empezaron a hablar el lenguaje de las tierras, el idioma de las tierras. Y entonces tradujeron algunos textos sagrados,
del náhuatl o de las lenguas de las tierras al español, y también empezaron a adaptar algunas de las técnicas y a aprender algunas de las técnicas de alimentos que había en estas tierras prehispánicas, porque había una gran tradición alimentaria o culinaria en estas tierras prehispánicas. Entonces se dio una mezcla muy interesante, lo que han llamado híbridos alimentarios, entre técnicas, alimentos y productos de el mundo prehispánico con el mundo europeo. Ahora recordemos que en el caso de México tan particular, España estuvo ocupado antes de venir a estas tierras por el mundo del Islam. Entonces las técnicas y las prácticas y los símbolos culinarios para el Islam eran muy importantes, sobre todo la búsqueda de especias. Entonces aquí encontraron una tierra maravillosa, un paraíso de especias donde pudieron mezclarse y darse estos híbridos alimentarios. Por ejemplo, en el caso del mole poblano, que fue una invención mucho posterior, pero que es el producto de combinar técnicas y productos y elementos prehispánicos con técnicas y productos y elementos de Europa y de África y de Asia que estaban trayendo los españoles. Entonces es muy interesante esta cuestión de los híbridos que surgieron a partir de este encuentro entre dos mundos, este choque entre los dos mundos. ¿Y qué podemos decir también de los dulces, no? Que muchos de los nombres de los dulces son totalmente árabes, ¿no? Como el turrón, el muégano, el alfajor, ¿no? Entonces, y que tanto nos apropiaron de técnicas como de mismos productos, pero también los nombres, ¿no? Que eso es de vital importancia. Sí, así ¿no? es. Bueno, y retomando un poquito todo este choque sincrético de culturas, de ideologías, específicamente, bueno, del catolicismo, ya con la cosmovisión, digamos, mesoamericana. ¿Los misioneros a qué se enfrentaron, Felipe? ¿Qué fue lo que pasó con esos misioneros que llegan a la Nueva España y se enfrentan con ese choque abrupto, con una cultura que ni ellos, ni tampoco, ahí me voy a apropiar, nosotros, no conocíamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los misioneros? Yo creo que el asombro fue inacabado, porque descubren que para la cultura prehispánica el simbolismo del alimento era importantísimo. Voy a poner un ejemplo. Al preparar los tamales, pues la olla de cocción al vapor era el vientre, ¿no? El simbolismo de la tierra madre que nos da los alimentos. Todo proceso de cocción tenía un significado profundamente religioso, cósmico. Y esto, con las prácticas culinarias que venían de Europa, pues esto no se tenía. Entonces, cuando ellos descubren este simbolismo, se apropian de él, lo mimetizan en signos católicos, y entonces es como surge que si había la cultura de que ellos comían a Dios, por ejemplo, cuando tenemos el amaranto y aquellos alimentos que se hacían a partir de él con un significado, con sangre humana y demás, un poquito la carne y la sangre, pues a la hora que se prepara la Eucaristía, pues ese mimetismo queda perfectamente con el anterior, ¿sí? Pero se perdió el simbolismo que había antes. Entonces yo creo que es interesante redescubrir este encubrimiento para darle el simbolismo que tiene y el significado para poder evitar en un momento dado las prácticas de desórdenes alimentarios que nuestra sociedad tiene al desperdiciar o al no cuidar la tierra, cosa que para ellos era muy importante y los misioneros lo entendieron muy bien. Entonces ellos vieron una tierra pródiga para poder evangelizar, y se evangelizó también a través de la alimentación. Por supuesto. Entonces fue un proceso, digamos, se la pusimos fácil los prehispánicos, bueno, se la pusieron los prehispánicos fácil a los misioneros, porque ya había una práctica ritual y sagrada en lo que es el alimentarse, cosa que en Europa pues era el hombre domina la naturaleza para alimentarse, y aquí el alimento es don que te regala la tierra. Por supuesto. Los dioses nos alimentan a nosotros y eventualmente nosotros vamos a ser alimento para los dioses. Entonces este concepto de reciclaje o casi como
especie de banquete cósmico, digamos. Entonces fue muy fácil, en cierta forma, el sincretismo con símbolos eucarísticos cuando vinieron los misioneros. Por ejemplo, se podría, no sé, decir que en una forma positiva dentro de esta religión, se podría decir que se podrían solucionar algunos problemas alimentarios en un mundo actual. A ver, Ángel, no sé, ¿cómo ves? Debería, yo creo, tanto, por ejemplo, para los católicos, la Eucaristía se convierte en un reto, en un desafío realmente. Y yo creo que todavía nos falta mucho por hacer en el mundo católico. Por ejemplo, en la cuestión económica, de preguntarnos a partir de una teología de un Dios que es sobreabundante y generoso, ¿qué se da? ¿Qué pasa en un mundo donde hay tanta hambre? ¿Por qué es que el problema realmente es más que la crisis alimentaria, que cada vez está incrementándose? Es más bien el que no hay una buena distribución. ¿Por qué es que en algunos países hay sobreabundancia de comida, incluso se tiran toneladas de comida, cuando en otros lugares del mundo la gente se está muriendo de hambre o está malnutrida? Entonces ahí es un reto en cuanto a preguntarnos la cuestión económica de la comida, quién tiene comida y quién no tiene comida. Otro aspecto también es el social. ¿Por qué es que los que más sufren de hambre y malnutrición son las personas más vulnerables en la sociedad? Los niños y sobre todo las mujeres. Estadísticamente, las mujeres en el mundo actual son las que más sufren de hambre, y es lo que han llamado la feminización del hambre. Entonces algo tiene que ver con nuestra propia sociedad. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Otro aspecto también es el aspecto político, por ejemplo, toda la cuestión de la explotación del trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay tantos migrantes latinos y latinas que van a Estados Unidos, se convierte como en el nuevo esclavitud del mundo contemporáneo, donde son completamente esclavizados, donde no les dan ningunos beneficios y la gente vive a partir de la explotación de los trabajadores. Entonces también ahí es una cuestión de tipo política, y la Eucaristía nos debe llevar a exigir la soberanía del alimento, que el alimento tiene que ser para todas las personas. Y finalmente el aspecto ecológico también, que tú acabas de decir, en cuanto a los prehispánicos, para ellos era muy claro la cuestión de estar involucrados, de ser parte de la misma creación, de la misma tierra. Pero nosotros lo hemos perdido porque hemos dominado a la tierra, destruido la tierra. Por ejemplo, si tú comes carne, todo el proceso de cómo se trata, por ejemplo, los animales, muchas veces se les inyecta antibióticos, muchas veces se les da hormonas para que crezcan. Todo eso al final no lo comemos nosotros y nos daña. El trato de los animales, por ejemplo, ¿no? Cuando van al matadero, etcétera. Y luego uno dice, bueno, la opción entonces es ser vegetariano. Pero luego también te preguntas todo lo que hay en las plantas, desde la explotación de los trabajadores, la explotación de las tierras, de las aguas, todos los tóxicos que van en lo que es las plantas. Entonces también ahí es una cuestión de tipo ecológico. Entonces yo creo que es un desafío para los católicos preguntarnos qué está pasando para que la comida llegue a mi plato. Y tener una conciencia económica, social, política y ecológica. Todo en conjunto. Sí, en conjunto. No sé, Es paradójico. Exacto. Aquí nos podrías decir un poquito, en un minutito así rapidísimo, igual hasta lo podemos retomar ahorita regresando también de la siguiente cápsula. ¿Qué podríamos nosotros decir o qué significado ya dentro del calendario litúrgico podría tener esto? Yo creo que darle sentido de que si litúrgicamente cada domingo celebramos el compartir, porque es que cada vez hay más excluidos, no tiene sentido. Entonces, si celebramos compartir, la práctica religiosa nos debe de llevar a una práctica social, política, económica, ecológica, en donde no excluyamos a los que actualmente son excluidos. Y es partir de esa relación teológica del Dios egoico, Dios y yo, y no, Dios está en el otro.
Y el compromiso no es yo con Dios, sino mi compromiso es con el otro. Y a través de mi compromiso con el otro, estoy comprometiéndome con ese Dios que intercede entre yo y el otro. Y que está en los dos, y que hace comunión, se comparte y se hace alimento en la Eucaristía. Pero si no se entiende esa teología, si seguimos con la teología egoica de que yo y Dios, pues siempre va a haber excluidos. Se fetichiza la Eucaristía, Sí. como había dicho, ¿no? Se Exacto. convierte Sí. en un fetiche que no tiene ninguna repercusión para la vida y la transformación de la sociedad. Exacto. Por supuesto, siempre la otredad debe de ser de suma Siempre. importancia. Así es. Bueno, pues antes de irnos a cápsula, también les vamos a recordar que tenemos obsequios. Tenemos un recetario que es electrónico y si ustedes nos hacen favor después de hablar y mencionarnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, nosotros también en un correo que nos proporcionen, nosotros les reenviamos el recetario de este programa. Entonces, bueno, pues los invitamos a ver la siguiente cápsula, que es la segunda parte de las monjas dominicas de aquí de la Ciudad de México. Síganos, por favor, acompañándonos. Por ejemplo, los chiles en nogada, que ahorita son de los tradicional del mes de septiembre por las fiestas patrias. Si ustedes se fijan, vienen blanco, rojo y verde, ¿sí? Bueno, los colores de nuestra bandera. Y también lo que hacemos es el pie de queso, los chiles en escabeche, en vinagre, el rompope tradicional de vainilla, las galletitas, las pastas, ¿sí? El pan, las conchas de chocolate, de vainilla, el panqué de nuez, el panqué de plátano, el panqué de elote y el panqué de nuez. Y también las gelatinas, lo más tradicional. Y todo el mes de diciembre vendemos los buñuelos, muchísimos. Y el Día de Reyes vendemos mucha rosca de Reyes. Para la Candelaria vendemos muchos tamales y así. Aparte de las semanas, los fines de semana también vendemos los tamales, pero el Día de la Candelaria es cuando nos hacen más todavía los pedidos porque a alguien le tocó el niño y tiene que llevar los tamales para cumplir la tradición, ¿no? Pues sí, el rompope siempre está en manos de las monjas de distintas órdenes y comunidades, ¿verdad? Y se pasan, son productos con mucho secreto, si no se corta y cosas así, y eso es lo que se pasa, detallitos, para que el producto haga bien, ¿verdad? Nosotros tenemos varios conventos de dominicas, somos 17 conventos en el país, incluso tenemos uno en Cuba y otro en Nicaragua, ¿verdad? Y todos los productos nos los pasamos, más o menos eso van haciendo en sus lugares. Una cosa muy importante es la tradición, que va de generación en generación. Todos estos productos que ustedes ven se elaboran con mucho cariño, mucha dedicación, ¿verdad? Y se tiene un especial cuidado de que todo salga bien, limpio, ¿verdad? Que sea nutritivo también. Alimentar, nutrir. Una es el cuerpo humano, que tiene su valor, y el otro es el espiritual, que nutre también el espíritu. Son dos necesidades. Precisamente porque nosotros estamos alimentadas con la Eucaristía, es lo que por eso nos da el valor y la fuerza y la alegría, todo eso que nos motiva para hacer todo esto también, preparar todo esto de alguna manera diferente, ¿no? Y rico. Limpio, aseado, ¿verdad? Desde luego eso entra entre la vida monacal, de vida religiosa, la limpieza, la higiene.
Bueno, pues regresamos aquí con nuestros invitados y como hemos visto y también como vimos ahorita en la segunda parte de esta cápsula, bueno, los conventos femeninos son de vital importancia porque también dentro de su calendario litúrgico enseñan y promueven todo lo que es el significado y la ideología de estos alimentos ya fuera de estos conventos, que además es algo muy importante porque en estos conventos tanto eran citadinos, entonces mientras más gente había, pues más gente se involucraba en toda esta ideología y en todo lo que es este sincretismo en cuanto a lo que es el significado de la alimentación en el catolicismo y en la vida de las personas, no podríamos decir seculares o no conventuales. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestras preguntas antes de pasar a todos los comentarios y sugerencias de nuestros televidentes. Y vamos a ver un poquito, Ángel, platícanos ya en el mundo de hoy, en el mundo actual, ¿qué cambios podemos encontrar dentro de las prácticas religiosas y particularmente en todo lo que son los significados ya de la alimentación? Pero actualmente, ¿cómo empieza, cómo se ve esta transformación? Que bueno, ya vimos dentro del siglo XVI, XVII, XVIII, que muy rápido, muy vertiginoso, como es en estos tiempos de la televisión. Pero bueno, dinos un poquito ya en la actualidad, ¿cómo se ha visto esto? Pues sí, mira, yo creo que en la actualidad hay aspectos negativos y positivos. Podríamos decir que todavía en cuestiones de aspectos negativos es que se están perdiendo muchas tradiciones que tenemos, que son tradiciones ricas porque dicen algo acerca de quiénes somos como país, como identidad, como diferentes culturas. Y entonces el problema es que estamos perdiendo algunas de estas tradiciones. Pero más todavía, más allá de las tradiciones, el gran problema es la cuestión alimentaria en el mundo. La cuestión del hambre en el mundo, la cuestión de la malnutrición en el mundo, la cuestión de la subordinación de la mujer, por ejemplo, en el caso de que estaba hablando anteriormente de la feminización del hambre, el problema de la globalización, cómo es que también es un problema económico que destruye a los pequeños propietarios, a los agricultores, a las tierras mismas de nuestros lugares donde habitamos. Entonces sí, todavía falta muchísimo por hacer en cuestiones alimentarias y hay muchas cosas de tipo negativas. De tipo positivas podemos decir que hay tradiciones que todavía se preservan, que son patrimonios de la humanidad. México, por ejemplo, goza de algunos alimentos que se consideran como patrimonio de la humanidad. También está creciendo frente a la crisis ecológica, actualmente está creciendo una mayor conciencia ecológica de qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene lo que estamos comiendo. Entonces, eso es un aspecto también que yo quería decir positivo. Los nuevos estudios de nutrición también nos ayudan a encontrar y a buscar una alimentación mucho más balanceada, a evitar problemas médicos a través de los alimentos. En México, por ejemplo, sufrimos de un gran problema de obesidad, sobre todo de los niños. Entonces, eso dice muchísimo acerca de nuestras mismas prácticas alimenticias que las hemos estado perdiendo y la necesidad de crear una nueva conciencia del alimento. Y finalmente, yo creo que algo que es necesario es lo que yo he llamado la soberanía del alimento, que todos tenemos que tener el derecho al alimento, sobre todo aquellas personas que son más vulnerables. Yo creo que México tiene mucho que aportar. Tenemos de nuestras tradiciones gastronómicas, nuestros recursos alimentarios, tenemos mucho que redescubrir, que ha estado encubierto, como decía Ángel, para poder de esa manera lograr esa soberanía alimentaria que hemos perdido. Realmente somos dependientes. Tenemos el caso del huevo, tenemos el caso de la crisis del maíz, y cada día vamos a seguir teniendo más problemas mientras los mexicanos no tengan conciencia de lo que significa ser soberanos alimentariamente, que es el sustento de un país. Y tenemos muchos recursos, tanto de origen vegetal como de origen animal, que podemos recuperar, que podemos integrar a la dieta creativamente. Ahí está un reto para todo lo que es la investigación gastronómica y culinaria de nuestro país, y podremos de esa manera recuperar esa soberanía que
que tanto tuvimos durante los últimos 50 años del siglo pasado. Entonces yo creo que es un reto. Es un reto para los gastrónomos, es un reto para los ingenieros en alimentos, es un reto para los ingenieros agrónomos y es un reto para los teólogos. ¿Cómo inspirar esta soberanía alimentaria donde todos tienen derecho a tener una alimentación digna y suficiente? Por supuesto. Bueno, pues entonces, ¿a qué creen que vamos? A las sugerencias y a las preguntas de nuestros televidentes, que es muy importante. Entonces, bueno, María Elena Torres de Ponce felicita a los conductores, o sea, yo a mí. Muchas gracias, perdón, a ustedes también, por supuesto, que invitados muy atinados. Entonces, muchas gracias. También otro saludo, otra felicitación de la señora Nora Méndez, muchas gracias. Alejandra Martínez también nos hace una felicitación también, y aquí nos hablan si pueden hablar un poquito más de la comida que llega de España y obvio su mezcla con la comida criolla, que bueno, eso también ya lo tomamos lo hablamos un poco. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que quisiera que sí que me lo respondieran entre los dos. Nos dice la señora Alejandra Martínez, ¿qué situación pasa dentro de esta religión con la gula y la templanza? Eso es, yo creo que una de las cosas, uno de los temas fenomenales de lo que es el catolicismo. Entonces, a ver, no sé si alguno de ustedes, Felipe, Ángel. Bueno, partiendo de lo que vivimos actualmente, yo creo que ese sentimiento egocéntrico nos lleva a alimentarme yo, ¿verdad? Y si tengo recursos para alimentarme de más, lo haré, sin tomar en cuenta al otro. Y yo creo que, bueno, en la práctica, entre los jesuitas, por ejemplo, hay unas reglas para ordenarse en el comer. Y bueno, esto es del siglo XVI, pero curiosamente padecemos de desórdenes alimentarios. Esta gula y esta templanza tiene que ver con esa falta de capacidad de discernimiento de qué es lo que debemos comer y en qué cantidades y cómo lo debemos de producir. Entonces, la religión católica nos da esa herramienta de discernir qué es lo bueno para ti, tanto cuanto te nutras y tanto cuanto puedas permitir que los otros también se nutran. En cambio, la gula, pues es muy propio del posmodernismo, ¿no? Soy libre de comer lo que quiera, en los niveles que quiera, y se produce en un momento dado el desecho. Es impresionante la cantidad de alimentos que tiramos. También eso es un signo de esa misma gula, ¿no? Ese sentimiento egoico que tenemos que vencer a través de la templanza, que tendría que ver con ese discernir, ¿no? Por supuesto. Y eso es una cuestión también en cuanto a hábitos alimenticios. El dicho es muy bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, cualquier tipo de excesos, o sea, ya sea un exceso de comer en sobreabundancia hasta retacarte, y el otro exceso es el contrario, ¿no? En el caso de la anorexia, la bulimia, por ejemplo, ¿no? De evitar los alimentos. Entonces, dentro de la tradición católica y cristiana está un balance más o menos armonioso entre el banquete, la celebración de la fiesta y del banquete, y también el ayuno. Entonces las dos sirven como un balance para recordarnos de que cualquier exceso siempre es dañino para la persona. Y sobre todo, como tú decías muy correctamente, la cuestión de el otro. ¿Quién es el otro y qué es lo que está pasando con la otra persona? No es una cuestión meramente egoísta de yo comer para mí, sino también es en el sentido de comensalidad, de hacer comunión con los demás, sobre todo aquellos que están más necesitados. Y bíblicamente, evangélicamente hay un dato muy bonito, ¿no? En la multiplicación de los panes, se dice que se tiene que recoger lo que sobró y se llenan 12 canastos. O sea, hay un simbolismo teológico impresionante ahí. O sea, no se tira nada. Y el mismo maná caía en las cantidades suficientes para que nadie lo acumulara. Sí, porque el que lo acumulaba se echaba a perder. O sea, el maná era altamente perecedero. Así es, sí. Por supuesto. Bueno, pues, ¿qué creen? Se nos ha acabado
el tiempo, desgraciadamente, muchos comentarios, muchas preguntas que, bueno, ustedes ya nos dejaron aquí su dirección de correo. Nosotros les vamos a enviar todo lo que es los recetarios, las sugerencias también se las vamos a devolver. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen para el siguiente programa, que también es un programa, pero ya sobre significados dentro de los alimentos de los judíos. Les damos las gracias a nuestros invitados, a Ángel, a Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos y acompáñennos dentro de la siguiente cápsula, el miércoles siguiente, ¿no? Sí. Que sí. Adiós.